Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al espacio de conferencias de fase B de conocimiento de sí mismo. Hoy pues vamos a estar estudiando la conferencia número 4, el desdoblamiento mental. Una conferencia súper interesante pues en la cual vamos a estar aprendiendo todo lo relacionado con el mundo mental y también vamos a estar viendo cómo podemos nosotros lograr el desdoblamiento hacia el mundo mental y para qué, con qué objetivo también. Para las personas que tal vez recién nos estén acompañando en las conferencias, pues los vamos a invitar a que nos acompañen a las conferencias de la fase A que dictamos todos los jueves y sábados a través de esta página, ya que pues es bastante importante ir primero comprendiendo las conferencias de la fase A antes de ver las conferencias de la fase B, porque tener esa base de la fase A nos va a permitir comprender mejor estas conferencias, ya que la fase B pues van a tocar temas más profundos. De todos modos, si nos quieren acompañar y tienen cualquier inquietud, si hay algo que no comprendan del tema, pues pueden usar el chat para dejarnos sus preguntas, dejarnos sus impresiones, sus comentarios. Siempre al final de la explicación de cada tema, dejamos un espacio para compartir con ustedes, para interactuar y darle solución a todas las preguntas que ustedes tengan. Por aquí estamos compartiendo el enlace de la transmisión, estamos pues dando un chancecito para que se vayan conectando las personas que vayan a participar de esta transmisión en vivo. Entonces, si ustedes gustan compartir, pues también pueden aprovechar este momentito, ¿verdad que sí? Bueno, también pues aprovecho como siempre en lo que vamos aquí esperando que los compañeros se vayan conectando y les invitamos a acompañarnos en las diferentes actividades que también tenemos aquí en el conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, mañana miércoles tenemos reuniones de fogueos o preparación para nuevos instructores a través de la aplicación de Google Meet. En horarios de la tarde hacemos esas reuniones todos los miércoles. Los que quieran acompañarnos como oyentes pueden hacerlo, pueden apoyar a esos nuevos instructores con sus preguntas, con sus aportes también. Y las personas que se quieran animar ya a hacerse instructores de este conocimiento, pues también nos pueden acompañar para empezar a foguearse los temas del curso, cada una de las conferencias, ¿ok? Si aún no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, pueden buscar el enlace aquí en la descripción de este video y pueden acompañarnos. También pues les queremos invitar a un estudio muy importante que vamos a estar dando este próximo domingo. Vamos a estar hablando sobre el verdadero significado de la Navidad. Por lo tanto, vamos a estar como profundizando en los diferentes simbolismos que encierra pues toda la historia de la época navideña. Un estudio pues muy interesante que espero que no se lo pierdan, ¿ok? Y bueno, y recuerden también que todos los lunes tenemos lunes de prácticas guiadas, así que también cordialmente invitados todos. Por aquí pues ya se van conectando varios compañeros para participar de este tema del día de hoy. Por aquí David Rodríguez se conecta, nos corrobora que hay buen sonido y video. Muchísimas gracias, David. Muy importante saber eso para poder iniciar bien la conferencia. Carlos Manuel por aquí nos saluda, Javier Sorba también, Talia Laureano también nos saluda por aquí, también Pedro Arnulfo, Daza desde Colombia nos saluda, Iván Herrera desde Venezuela nos deja sus saludos y Ramón Ledesma también desde Venezuela. Ángelo Salazar dice buenas noches Jessie, espero que hoy sí me pueda conectar. Bueno, Ángelo, qué bueno que estés por aquí. Mi nombre es Fabricia, Jessie es la otra instructora, pero qué bueno que te puedas conectar. Por aquí César José desde la República Dominicana nos saluda y Juan Carlos Suárez nos saluda desde Venezuela. Bueno, ya hay varios compañeros por aquí que nos han dejado saluditos, también algunos otros que están por ahí
que no me aparecen aquí en los comentarios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a ir dando inicio entonces al tema del día de hoy. Y les reitero, cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en dejarla en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando solución a cada una de sus inquietudes. Hoy vamos a estar viendo la conferencia número 4 de la fase B, el desdoblamiento mental. Una conferencia súper interesante en la cual vamos a nosotros a aprender a subir a la parte superior de la quinta dimensión, que es el plano mental. Y vamos a ver entonces allí las importantes investigaciones que podemos hacer en ese plano. Nosotros hemos hablado y hablamos ampliamente en la fase A de lo que es el desdoblamiento astral, ¿verdad? E incluso en la fase B vimos en la conferencia del martes pasado una práctica para lograr el desdoblamiento astral, porque es sumamente importante que nosotros empecemos a desdoblarnos conscientemente a esa quinta dimensión de la naturaleza. Pero sucede que esa quinta dimensión, como estudiamos en la conferencia 5 de la fase A, tiene dos mundos. Está en su parte inferior lo que es el mundo astral y está en su parte superior lo que es el mundo mental. Para nosotros desdoblarnos al mundo mental, pues lo hacemos con el cuerpo mental. Para eso, pues cada dimensión tiene un cuerpo que nos permite pues manejarnos allí. Nosotros tenemos una constitución séptuple, en la conferencia 10 de la fase A, donde hablamos de los 7 cuerpos, nosotros vemos eso en detalle. Nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos 7 cuerpos. 7 cuerpos que nos van a permitir la presencia en las diferentes dimensiones. Aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital o cuerpo etérico, que es el que le da la vida a la parte física y que pertenece a la cuarta dimensión. Este cuerpo físico pertenece a esta parte material, a la tercera dimensión. Tenemos además un cuerpo astral, aunque de ese cuerpo astral tenemos apenas un embrión. No lo tenemos completamente desarrollado. Sin embargo, con ese embrión de cuerpo astral, nosotros podemos desdoblarnos a la parte lunar del mundo astral, o como les decía, la parte inferior de la quinta dimensión. Podemos hacer con ese embrión de cuerpo astral breves investigaciones, breves desdoblamientos conscientes, y es ese embrión de cuerpo astral el que nos permite soñar cada noche, el que nos permite pues tener esas experiencias que nosotros llamamos sueños. Pero también nosotros tenemos un embrión de cuerpo mental. Y ese embrión de cuerpo mental nos permite, haciendo esta práctica que vamos a aprender el día de hoy, desdoblarnos a la quinta dimensión o la parte superior de la quinta dimensión, que es el mundo mental. Y nosotros tenemos también un embrión de cuerpo de la voluntad o de cuerpo causal, que es el que nos permite movernos en la parte inferior de la sexta dimensión o mundo causal. Tenemos además pues un cuerpo búdico y un cuerpo átmico, los cuales no están en embrión. Esos cuerpos están completamente creados y en estado solar, pero nos encontramos ahora mismo desconectados, digámosle así, de esa parte divinal porque estamos en un estado caído. Ese cuerpo búdico y ese cuerpo átmico, cuando los reconquistemos, vamos o nos van a permitir movernos pues a voluntad en esas dimensiones, pero a través de la técnica de la meditación nosotros podemos lograr que nuestra esencia escape y por unos instantes pues también pueda experimentar la realidad de lo que es la sexta y la séptima dimensión. Entonces esa es nuestra constitución interna. Nosotros somos pues mucho más de lo que así la ciencia oficial o la escuela, ¿verdad? O la mente materialista puede siquiera llegar a sospechar. Nosotros realmente somos seres que tienen la posibilidad de tener una conciencia, una presencia en todas las dimensiones de la naturaleza, y para eso es que estamos pues entregando y aprendiendo estas conferencias del conocimiento de sí mismo, para que nosotros empecemos a verificar todas esas realidades y para que empecemos a conocer toda esa parte espiritual que ahora mismo pues nos es completamente desconocida. Ahora,
¿Qué es eso del desdoblamiento mental? Entonces, pues es nosotros entrar conscientemente a lo que es el mundo mental. Para eso, como les explicaba ahora mismo, usamos el cuerpo mental, ¿verdad? Con ese cuerpo es que nos movemos en esa dimensión. El cuerpo mental es un cuerpo todavía más sutil que el cuerpo astral. Está manejado por muchísimas menos leyes que el cuerpo astral. Por lo tanto, la libertad de movimiento, la libertad de investigación y la profundidad de las investigaciones que podemos hacer en el plano mental son muchísimo más amplias que lo que podemos lograr en el mundo astral y con el cuerpo astral. Sin embargo, es un requisito, es absolutamente necesario que primero nos desdoblemos al mundo astral para que podamos desdoblarnos al mundo mental. Puede ser que en algún momento ustedes hayan tenido algún desdoblamiento mental inconsciente. Por ejemplo, lo que las personas le suelen llamar un falso despertar o un sueño dentro de un sueño. Nosotros hemos hablado del hecho de que nosotros nos desdoblamos al mundo astral todas las noches. Cada vez que el cuerpo físico se queda dormido, nosotros pasamos a la quinta dimensión. Solamente que lo hacemos inconscientemente, porque tenemos la conciencia dormida, y a ese proceso, esa estadía diaria en la quinta dimensión, es lo que nosotros llamamos sueños. También, pues cuando hablamos de la interpretación de los sueños o de la interpretación astral, hablamos de que nosotros absolutamente todas las noches soñamos, solamente que a veces no nos es posible traer el recuerdo. Pero sin embargo, ese desdoblamiento astral es un proceso físico, biológico, psicológico que debe darse para que el cuerpo físico quede recargado. Ahora, ¿qué pasa? A veces, dentro de ese desdoblamiento inconsciente que se hace al mundo astral, se da un doble desdoblamiento, es decir, que nos encontramos desdoblados inconscientemente y soñando a nivel de lo que es el plano mental. Y tal vez le ha pasado a ustedes que ustedes están ahí soñando y de repente se despiertan, se levantan a veces hasta de su cama y hasta hacen cosas. A veces a uno le pasa que hasta cuenta el sueño y le cuenta a alguien, ay, estuve ahora mismo soñando y me soñé tal o cual cosa. A veces pasa así. Y resulta que pan, se despierta uno otra vez. Y entonces ahí sí, ya se despierta en el plano físico. Pues eso era un desdoblamiento mental inconsciente, un sueño dentro de un sueño, porque estos cuerpos y estas dimensiones, como estuvimos viendo en la conferencia 6, están adentro de nosotros mismos y cada vez más profundo, cada vez más adentro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a mí, cuando era pequeña, me solía pasar con mucha frecuencia que me despertaba y me lavaba los dientes y me preparaba y me iba acá para el colegio y todo, y cuando iba caminando, que ya iba un trecho para ir para la escuela, pues me despertaba y todavía ahí era que me despertaba en el plano físico, y qué frustración ahora que todo ese trabajo que ya había hecho, pues tenía que hacerlo ahora otra vez porque realmente seguía dentro de un sueño. Pues eso eran por ejemplo, desdoblamientos mentales inconscientes que tal vez pues a alguno de ustedes le haya pasado en algún momento, y es porque tenemos pues esas capacidades por esos cuerpos que tenemos internamente. Ahora, la idea es, porque el punto es que empecemos a despertar conciencia, que hagamos este proceso de desdoblarnos al mundo mental de una forma consciente, pero para eso primero tenemos que estar conscientes en el mundo astral, porque es desde el astral que se pasa o se desdobla uno conscientemente al plano mental, y con una técnica súper fácil que la vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué características especiales tiene lo que es el plano mental? Pues que, por ejemplo, nosotros estamos aquí en el mundo físico, tenemos un cuerpo celular, y ustedes ven cuántas limitaciones tiene este cuerpo celular, que está pues sometido a 48 leyes. Nosotros aquí pues no podemos movernos, por ejemplo, a la velocidad del pensamiento, como podemos hacerlo en el plano mental. Si queremos ir de un lugar a otro, pues tenemos que someternos a las leyes de espacio y tiempo que se manejan aquí. Nosotros aquí no podemos salir volando, porque estamos sometidos, por ejemplo, entre esas 48 leyes, a leyes como la ley de la gravedad, que nos ala,
hacia el centro de la Tierra. Ya en el mundo astral, pues ya estamos regidos por 24 leyes, la mitad de leyes que en este mundo celular tridimensional, y allá nos movemos con el cuerpo mental, que entonces es un cuerpo astral, perdón, que es un cuerpo más sutil, que es un cuerpo molecular, que nos permite a nosotros, por ejemplo, atravesar paredes. Ese cuerpo molecular nos permite a nosotros, sí, saltar y flotar o saltar y salir volando. Pero ya en el mundo mental, como es un plano atómico, ese cuerpo es atómico, es mucho más sutil que la molécula, porque la molécula está compuesta de diminutos átomos, pues la libertad de movimiento es increíble. En ese mundo estamos regidos por apenas 12 leyes. En ese mundo nosotros nos movemos con una fluidez increíble, nos podemos mover a la velocidad del pensamiento y es muy interesante esto porque así como vamos adentrándonos a esa célula, nos vamos adentrando a esa molécula, pues asimismo las investigaciones que podemos hacer sobre nosotros mismos, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Para llegar a conocernos a nosotros mismos, pues son más profundas, son más, digámosle que eh, son más amplias, esa es la palabra. En el mundo mental, o este plano mental, hay una característica interesante. La mente es orgullo. Entonces, en ese plano se mueve mucho lo que es el orgullo. Eso nos beneficia, digámosle así, cuando hacemos un desdoblamiento mental, porque el orgullo en nosotros es ese defecto que se desborda, que se abre, que se explaya, que siempre buscando hablar de sí mismo, pues digamos que dice hasta lo que no debería. Nosotros por orgullo terminamos contando hasta las cosas más íntimas. Y cuando nosotros estamos en este trabajo de conocernos a nosotros mismos, que estamos trabajando en la comprensión y eliminación de nuestros defectos psicológicos, pues resulta que cuando nos desdoblamos a plano mental y vamos a investigar a un defecto psicológico, pues este defecto psicológico movido por el orgullo se delata, digámosle, hacia sí mismo, habla de sí mismo. Entonces, cualquier cosa que nos falta por comprender de un defecto, a veces nos sentimos como estancados cuando estamos trabajando tal o cual defecto, pero cuando uno se desdobla e interroga el defecto en el plano mental, pues puede llegar a comprender muchísimas cosas, ¿ok? Una característica interesante también es que nosotros podemos ver en el plano mental al ego como legión, tal cual es. Porque nosotros, por ejemplo, en el mundo astral, vemos al ego como unidad. Por ejemplo, nosotros estamos en el plano astral y vamos a ver nuestro yo celoso. Vamos a ver tal vez a una persona con una característica de muchos celos. O vamos a ver que hemos hablado como recientemente bastante de lo que es la masturbación y lo vamos a ver en el plano astral y muy probablemente lo vamos como un mico, como un mono, como una unidad, ¿verdad? Nos vemos nuestro yo borracho y podemos ver un borrachito ahí en el plano astral, o vamos a ver a nuestra ira y podríamos ver, no sé, un toro, por ejemplo, así sucesivamente. En el astral solemos ver al yo como una unidad, como la bestia, que a veces incluso lo podemos ver dependiendo de la fealdad del yo, de la perversidad del yo, nos podríamos llegar a ver hasta como demonios, hasta como entidades feas, esas pesadillas que uno a veces tiene y que cuando niño pues solía tener como que mucho, y esas entidades horribles que uno ve en esas pesadillas, pues realmente teniendo en cuenta que nosotros nos desdoblamos es a nuestro mundo interior, a nuestro país psicológico, pues son nuestros propios yoes, y ahí en el astral uno los ve así como la entidad, pero cuando uno se desdobla al plano mental, ya esa entidad no aparece como una unidad, sino que ahora es una legión de detalles, porque cada defecto está compuesto por muchísimos detalles. Por ejemplo, ustedes van a ver un yo masturbador, por ejemplo, y lo van a ver en el plano astral, en el plano mental, perdón, que ya lo ven como legión y van a ver el detalle de la ansiedad, van a ver el detalle que usa la pornografía para masturbarse, van a ver el detalle del miedo, van a ver el detalle, así sucesivamente, detallitos, detallitos, detallitos. Mientras más grande es el defecto que uno busque o vea o llame en el plano mental,
pues obviamente más detalles y más va a ser de grande la legión, va a parecer así como todo ese ejército de personas o de entidades o de animales para que uno los observe o para que uno converse con ellos, porque en el plano mental tenemos esa posibilidad de sentarnos y hablar con los yoes, tal como una persona habla con la otra. Entonces podemos ver qué tan útil nos es el plano mental. Obviamente el plano mental pues es un mundo bastante amplio. En el plano mental hay templos de sabiduría, muchas cosas que se pueden investigar. Pero lo más importante es ir a estudiarnos a nosotros mismos. Esa es la mayor utilidad que tiene la herramienta del desdoblamiento mental, que podamos ir y hablar con nuestros propios yoes. Debemos saber que cada yo en nuestro interior es una persona y tiene su forma de pensar, tiene su forma de sentir, tiene su forma de expresarse, de manifestarse en nuestro interior, de llevarnos a actuar de esta manera, hablar de la otra. Y a veces uno está realmente estancado con tal o cual trabajo que tiene que hacer, uno no ve más detalles, uno no ve por dónde agarrar al yo, no sabe qué más trabajarle a ese defecto o hasta incluso cómo arrancar con el trabajo de tal o cual defecto psicológico. Pues uno se hace el esfuercito, ¿verdad? Y saca ese desdoblamiento mental y allá en el plano mental uno invoca al defecto psicológico, lo puede llamar por su nombre o pedirle al padre que le llame a tal o cual defecto psicológico, por ejemplo, y no se sorprenda uno ni se asuste tampoco cuando vea venir un grupo de personas muy ansiosas de hablar con uno, porque uno para esos yoes ahí en el plano mental es básicamente como que ustedes dijeran su dios, o su príncipe, su princesa, su rey, porque ellos se alimentan es de uno, entonces ellos veneran a uno, eso es puro orgullo. Uno puede encontrarse incluso en el plano mental hasta estatuas de uno mismo, por la autosimpatía, por esos yoes del amor propio que uno tiene. Entonces esos yoes no vienen realmente a atacarnos, aunque a veces pueden tener apariencias pues bastante desagradables porque esa es nuestra realidad interior, estamos llenos de fealdad internamente, pero a ese plano mental no vamos a guerrear con los yoes, sino que vamos es a sacarles información, vamos es a hablar con ellos, averiguar qué, cómo se alimentan, ¿verdad? Cómo es que los alimentamos, cómo nos llevan a actuar, incluso ellos nos hablan hasta de qué momento ellos se están manifestando, a cuáles momentos, en cuáles momentos del día o bajo cuáles circunstancias ellos toman la máquina y nos llevan a hacer esto o nos llevan a hacer aquello. Incluso a veces es solamente con mirarlos, cuando uno se despierta, que recuerda la experiencia y la está interpretando, uno de mirarlos ya saca muchísimos detalles. A veces en su misma apariencia hay cosas que nos dejan entrever, pues, detalles de la manifestación del yo, en su mismo actuar. Por ejemplo, a veces hay yo es muy, que son detalles de la ansiedad y uno se lo ve así, como que ese no se puede estar tranquilo, como que ese es muy ansioso. Hay otros que son muy parlanchines, que no se pueden estar callados, son detalles del yo X, ¿verdad? El que estamos investigando, que se alimentan a través del verbo o que nos llevan a, pues, todo el tiempo a hablar de tal o cual manera. Entonces son detallitos interesantes que uno va viendo. Ahí mismo también un desdoblamiento mental, uno puede hasta ver o identificar el progreso que uno está haciendo en ese trabajo psicológico. Porque si ustedes le están haciendo un buen trabajo de muerte a tal o cual defecto y ustedes llaman al yo en el plano mental, pues ustedes van a ver que van a venir detalles, por ejemplo, mutilados, que le falta tal o cual parte. ¿Por qué? Porque y hasta ellos mismos se dicen y hasta lo muestran con orgullo como si fueran heridas de guerra. Mira, esta herida me la hiciste o este brazo me lo apiaste cuando comprendiste tal o cual cosa. O este detalle no vino porque ya se murió, por ejemplo. Y uno puede ver también cómo se van achicando la cantidad de detalles en torno a ese defecto que uno está investigando. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando hagamos estas investigaciones, pues tratemos de tomar eso, detalles, porque incluso nuestros detalles son legión en nuestro interior, o sea, tienen muchos otros detalles. Por ejemplo, si nosotros llamamos a un yo de la ira,
que es una cabeza de legión, pues obviamente, si no es bastante iracundo, eso en el astral va a ser un ejército de detalles. Imagínense, y solamente, por ejemplo, la impaciencia, que es un detalle de la ira, está compuesto de muchísimos detalles. Imaginen lo abrumador que sería uno invocar en el plano mental a un yo de la ira. Sería bastante abrumador. Entonces, ¿qué se toma? Por ejemplo, dice todavía la impaciencia, es un detalle muy grande. Entonces, uno lo hace como un poco más específico. Estoy trabajando la impaciencia con mis hijos, por ejemplo. Entonces ahí yo y estoy, por ejemplo, estancada con ese trabajo, con ese yo, como que no encuentro cómo hacer más para poder avanzar y quitarme este defecto psicológico que todo el tiempo es impaciente con los niños. Pues uno hace su desdoblamiento mental e invoca a la impaciencia con los niños. Y ahí le van a aparecer pues cantidad X de detalles que les pueden ayudar pues a comprender más ese defecto psicológico. Entonces ahí vemos pues más o menos para qué nos sirve lo que es el desdoblamiento mental. La práctica en sí es sumamente sencilla. Solamente que requiere pues que primero nos desdoblemos a lo que es el plano astral. Entonces, nosotros estando conscientes en cuerpo astral, que ya hemos aprendido pues distintas técnicas en el curso para desdoblarse, ya estando ahí conscientes, sabemos que estamos en el mundo astral, que estamos en el cuerpo astral, pues vamos a ordenarle a ese cuerpo astral con una voz fuerte, como así, como si fuera voz de militar, ¿verdad? Con mando. Cuerpo astral, salid de mí. Le ordenamos eso al cuerpo y hacemos como si nos quitamos algo de encima, como que nos estamos sacudiendo el cuerpo astral. Así como si ustedes estuvieran quitando una chaqueta de encima, hacen como ese ademán de sacudirse el cuerpo astral y van a quedar inmediatamente desdoblados en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, perdón, que es el cuerpo atómico. Ustedes van a experimentar inmediatamente como una sensación de liviandad, por lo que les decía, el cuerpo mental es mucho más sutil, mucho más liviano, con muchas menos leyes que el cuerpo mental. Como son cuerpos de la misma dimensión, pues esa operación es sumamente sencilla. Inmediatamente ustedes pues quedan desdoblados en el cuerpo mental, ya entran, ya se mueven en lo que es la parte mental. Incluso esos dos cuerpos podrían llegar hasta verse uno al otro y se podría llegar hasta observar las distintas características o diferencias que hay entre el cuerpo astral y el cuerpo mental, porque cada cuerpo pues maneja su propia conciencia. Entonces eso es algo que podría hacerse. Claro, no todo el tiempo en un desdoblamiento mental se ve el cuerpo astral. Asimismo, como no todo el tiempo, cuando uno se desdobla el cuerpo astral y mira para la cama, no siempre ve el cuerpo físico ahí acostado. Entonces, como todavía no tenemos creados los cuerpos solares, pues es un poco como que subjetivo. Pero como ustedes si no ven el cuerpo astral, por ejemplo, se podrían dar cuenta de que están ya desdoblados en el mundo mental. Pues primero por lo que les comentaba de esa sensación de liviandad, la velocidad que inmediatamente tiene el movimiento, que realmente a la velocidad del pensamiento ustedes se mueven. Incluso aprovecho aquí para pues hacer la acotación de que nosotros si queremos desdoblarnos al plano mental, es importante que empecemos a trabajar en el silencio mental, en controlar la mente, porque la mente es muy volátil. Y si nosotros tenemos así la mente demasiado volátil, pues así mismo se nos va a hacer como un poco complicado el dominio de ese cuerpo mental. Aclarando, claro, que no es la mente lo que se desdobla, sino el cuerpo mental, pero igual hay una relación. Si nosotros no manejamos nuestro elemento aire, que son los pensamientos, la mente, asimismo se nos va a hacer complicado mantener un estado de conciencia por un periodo prolongado que nos permita hacer una investigación en el plano mental. Lo mismo que si nosotros no hacemos un trabajo para controlar esas emociones, pues a nosotros se nos complica muchísimo lo que es lograr un desdoblamiento astral, porque inmediatamente que nos desdoblamos o que estamos a punto de desdoblarnos, pues nos abruman emociones de miedo o emociones de algarabía o de todo, y eso hace que nos devolvamos al cuerpo físico. Pues así mismo, tenemos nosotros que trabajar con la mente, con el silencio mental, controlar esa mente parlanchina que todo el tiempo quiere andar ahí opinando, hablando, proyectando.
hacer ese silencio mental con la muerte psicológica de instante en instante, nos va a permitir pues tener mucho éxito en esta práctica, que como ustedes pueden ver es sumamente sencilla. Estamos en el astral, queremos ir, tenemos objetivo de ir conscientemente al plano mental y ordenamos al cuerpo astral, salid de mí, hacemos como que nos quitamos algo de encima y ahí inmediatamente quedamos desdoblados. Incluso ustedes hasta podrían preguntarle a cualquiera ahí, ¿en qué plano estamos? ¿Este es el mundo astral o el mundo mental? Por ejemplo, si quisieran saber. Y les responden, estamos aquí en el plano mental. En el plano mental son muy, muy habladores, muy dicharacheros. Y bueno, ¿qué también es importante tener en cuenta en torno a esto del desdoblamiento mental? Que es muy importante que nosotros creemos el cuerpo mental solar. Nosotros en la conferencia 10 de la fase A, que ahora en este ciclo la vamos a estar viendo el próximo sábado, hablamos de cómo es que se crean los cuerpos. Los cuerpos se crean con la práctica de suprasexo. Entonces debemos llegar a primero regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, crear un cuerpo astral solar, crear un cuerpo mental solar, crear un cuerpo causal solar. Debemos hacer esas creaciones. ¿Por qué? Porque recordemos, apenas tenemos un embrión de este cuerpo mental, lo mismo que del cuerpo astral. Con ese embrión nosotros solo podemos movernos en la parte lunar de estas dimensiones, porque están esos cuerpos en un estado lunar. Por lo tanto, en esa parte lunar de estas dimensiones, las investigaciones no son realmente tan objetivas, porque en la parte, por ejemplo, lunar del mundo mental, pues obviamente hay mucho engaño, hay demasiado defecto psicológico. Entonces, si nosotros queremos llegar realmente a movernos en la parte solar de estas dimensiones, donde todo es plena realidad, pues tenemos que hacer ese trabajo de crear esos cuerpos solares que se hace pues con la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia: muerte, nacimiento y sacrificio, pero específicamente la creación en sí, pues ahí en el suprasexo. Entonces ahí sí vamos a poder movernos en esa parte solar y tener incluso conciencia, presencia permanente, perdón, en esas dimensiones de la naturaleza. Y bueno, señores, esa es la práctica. ¿Y qué nos toca? Practicar y practicar hasta lograrlo, porque es la práctica la que hace al maestro. Entonces, si realmente tenemos ese anhelo de corroborar que existe ese plano mental, porque recordemos que el punto es que salgamos del estado de creyentes y que investiguemos las cosas por nosotros mismos, pues pongámonos ese objetivo. Si queremos investigar así nuestros defectos psicológicos en detalle, si queremos desestancarnos en cualquier proceso de estudio de un defecto psicológico, animémonos, pongamos ese objetivo. No lo veamos como algo difícil o imposible, no lo es. Es una posibilidad que tenemos absolutamente todos. El punto es que realmente tengamos el anhelo. Cuando uno tiene un anhelo de lograr algo, por eso dicen querer es poder, ese anhelo nos sirve de estímulo, de impulso, para que nos salga, para que logremos ese desdoblamiento astral y estando ahí, pues subamos a ese plano mental y corroboremos esto, porque eso es lo bonito de esta enseñanza. Cuando deja de ser simplemente una teoría, algo que escuchamos aquí en las conferencias, y se empieza a convertir en una sabiduría, algo que hemos vivido y algo que hemos experimentado. Entonces ya ahí se va volviendo como carne y sangre en uno. Esto se va volviendo pues bastante rico, bastante interesante. Y bueno, como les decía, esa es la práctica. Ustedes pueden ver que es sumamente sencilla. Si tienen cualquier pregunta, si les quedó cualquier duda, por favor escríbanla en los comentarios. Los dejo con la invitación para la próxima conferencia de fase B, que vamos a estar estudiando el próximo martes. Una conferencia que yo considero bastante importante. Se titula El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Una conferencia en la que hablamos de alquimia, hablamos de la transformación de esas aguas internas, lo cual es sumamente importante si queremos entrar en el camino de la iniciación y si queremos avanzar en ese camino iniciático. Entonces, no se la pierdan. Vamos a estar viendo esa conferencia el próximo martes. Bueno, vamos entonces a mirar si les queda alguna
alguna inquietud de este tema que vimos el día de hoy. Bueno, por aquí varios compañeros nos saludaban también. Nina y Sora desde Venezuela nos dejaba sus saludos, Iris también desde Venezuela y Margarita Leal también. Wilfredo Fuenmayor nos saluda. Y nos hace una pregunta, Wilfredo, nos pregunta, ¿cómo podemos evitar tener la mente tóxica? Pues lo primero es llegar a autoobservar esa mente, es dirigir la atención hacia nuestro mundo interior y hacernos conscientes del constante proceso mental que hay allí. Nosotros no podemos evitar, no podemos eliminar algo que no conocemos. Entonces, primero vamos a observar esa mente, que de instante en instante está hablando, que de instante en instante está reaccionando, está proyectando algo. Alguien dice algo y la mente reacciona, y la mente comenta, y la mente recuerda. Vemos cualquier cosita y ahí la mente reacciona. Estamos aquí tranquilos solos, pero no estamos en silencio interior. La mente está en un constante bla, bla, bla. Cuando uno empieza a observar la mente, es que se empieza a dar cuenta lo tóxica que es la mente. Cómo todo el tiempo la mente nos está drenando energía, porque hay montones de defectos que se están manifestando allí. Muchas veces defectos bastante pesados, defectos como la crítica, defectos como la envidia, defectos como la lástima de sí, defectos como la autoconsideración, defectos como, bueno, en cantidades industriales. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando ya observamos esos defectos? Comprender que son defectos psicológicos, comprender que debemos eliminarlos de nuestro interior para poder limpiar esa mente, para poder hacer silencio interior. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Pues ya que comprendemos que eso que se está manifestando en ese pensamiento es un defecto, apelamos a esa fuerza interior que es nuestra Madre Divina particular y le suplicamos, Madre mía, elimíname ese defecto. Madre mía, destruye ese defecto, muchas veces le digo yo, a cada detallito que vamos observando, lo vamos comprendiendo, pidiéndole a la madre que lo vaya eliminando, y eso lo vamos haciendo así con la muerte en marcha, y vamos experimentando cómo haciendo ese ejercicio de instante en instante, vamos logrando un control. No que se da de la noche a la mañana, tenemos esa mente atarrugada de efectos psicológicos, entonces es un trabajo que hay que hacerlo disciplinado, constante, de instante en instante. Cuando uno ya empieza a experimentar esos estados de silencio, esos estados de, como de equilibrio mental, es muy bonito, se le da mucha fe consciente en ese trabajo que se está haciendo. Uno, por ejemplo, hay muchas personas, y habemos, me incluyo, que hemos dañado mucho la mente con el intelectualismo, con la fornicación, que, bueno, venimos realmente hasta con ciertos desequilibrios mentales. Cuando uno llega al conocimiento, se empieza a ser consciente de eso, de que tiene la mente rota, de que uno tiene la mente muy dañada, de lo difícil que le resulta a uno calmar esa mente, callarla. Y a veces el trabajo puede parecer imposible, puede parecer abrumador, como dice uno, no es que yo estoy loco, es que no voy a poder con esta mente, pero no es así. Realmente ese poder de la conciencia que todos tenemos en nuestro interior, ese fuego purificador que nuestra Madre Divina particular puede limpiarla, puedes regenerar, el estar constantemente en autoobservación, pidiendo muerte, haciendo silencio interior, va liberando esa mente. Y cuando pues a través del nacimiento espiritual empezamos a condensar nuestra energía, a enviar esa energía sexual tan poderosa a esos centros superiores, esa mente se empieza a regenerar. Incluso las personas que están aún solteras, que no tienen una pareja para empezar a crear, con la práctica de la sublimación de la energía que estudiamos, por ejemplo, en la conferencia 46, haciendo ascender su energía por ida y píngala, también van regenerando un poquito la mente, un poquito ahí las neuronas. Y eso pues nos va ayudando a limpiar y liberar esa mente. Por aquí Wilfredo también nos hace una pregunta. Dice, ¿qué son las masturbaciones mentales? Bueno, muy interesante tu pregunta, Wilfredo. Uno se masturba mentalmente a cada momento. Cuando uno se obsesiona con algo, con una idea, entonces uno está ahí, piénsale que te piénsale, que te piénsale, que te piénsale. Eso es una masturbación mental. ¿Por qué? ¿Qué es masturbarse? Es llegar a ese punto de sobreestimulación que se pierda, pues, cantidades industriales de energía. Uno ve la masturbación sexual
y es estimular, sobreestimular el aparato sexual hasta llegar al punto de perder la energía. Pues lo mismo con la mente. Si nos obsesionamos con algo y le damos ahí mente, mente y mente, pues descargamos toda esa energía mental y eso es una masturbación mental, nos hace muchísimo daño, nos genera muchísimo daño a nivel mental, se rompe realmente el cuerpo mental. Yo es como los relacionados con el intelectualismo, el meterle tanta información, el sobrecargar esa mente leyendo, que estudiando de esto, que leyendo de aquello. O incluso preocupaciones, uno tiene una preocupación con algo y ahí le da que le piense y qué voy a hacer y entonces y lo otro y uno está en una masturbación mental. Wilfredo nos pregunta, ¿por qué los yoes psicológicos está en el poder de la lengua? Deja ver si comprendo tu pregunta. ¿Por qué los yoes psicológicos está en el poder de la lengua? No, la verdad no comprendo muy bien cuál es el sentido de tu pregunta, Wilfredo. Si me la puedes, por favor, formular de alguna otra manera para saber específicamente a qué te refieres. Juana Sega por aquí dice que quieren la grabación. Bueno, Juana, mañana vamos a estar enviando, Dios mediante, la grabación de la conferencia del día de hoy y la de la práctica que hicimos ayer, que el día de hoy pues tuvimos ahí algunas situaciones que nos impidieron pues enviar ese material, pero mañana vamos a estar enviándolos a los grupos. Tatiana nos dice, buenas noches, un detalle que tenga un defecto, ¿puede ser el mismo que tenga otro defecto? Bueno, muy interesante tu pregunta, Tatiana, porque es así, hay defectos que comparten detalles con otros, hay detalles que uno le encuentra, por ejemplo, tú dices el miedo y tú encuentras, por ejemplo, detalles del miedo en la codicia, pero encuentras detalles del miedo en la lujuria, pero encuentras detalles del miedo en la envidia, en los celos, en muchísimos defectos tú vas a encontrar detallitos del miedo. Detalles de ansiedad, que lo tiene este defecto, que lo maneja el otro, que lo maneja el otro. Entonces sí, hay defectos que comparten detalles. Juana nos saluda por aquí. Juana Sega nos saluda desde Perú. Talía nos da las gracias por la conferencia. Gracias a ti, Talía. Micail nos da las buenas noches desde Venezuela y las gracias. Gracias a ti, Micail. Pedro Palencia nos dice, muchas gracias, Fabricia, por esta bella enseñanza. Encantado. Saludos desde Venezuela. Saludos hasta allá, Pedro. Y Pedro Arnulfo por aquí también nos da las gracias. Vladimir dice, ¿cómo controlar los defectos psicológicos? Bueno, la práctica de la muerte psicológica es lo que nos va a permitir liberarnos de todos esos defectos que tenemos en nuestro interior. Consta, como lo explicaba hace un ratito, autoobservación para poder descubrir cómo ese defecto se nos manifiesta en la emoción, en la mente, en nuestra parte motriz, instintiva, sexual, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Cómo se manifiesta, ¿verdad? A través del verbo, a través de nuestras acciones, en nuestra parte sexual, en las diferentes tensiones, sensaciones. Cuando uno está en autoobservación y el defecto se quiere manifestar, uno lo detecta. Cómo está actuando. Inmediatamente uno descubre ese yo, lo enjuicia y comprende que es un defecto, pues uno lo elimina. Le va pidiendo a su Madre Divina, mentalmente, Madre mía, elimíname este defecto, donde quiera que uno sienta la manifestación del defecto. Eso hay que practicarlo, no se puede quedar como una teoría. Cuando uno lo empieza a practicar, entonces comprueba el poder de la Madre Divina, el poder de esa parte de nuestra conciencia, cómo realmente, y mientras más detalladito uno lo hace, mientras más pequeñito el detalle que uno logra observar y eliminar, uno va experimentando cómo se va yendo. Uno abre ese defecto, o sea, abre esa capacidad de autoobservación y ve cómo se está manifestando aquí, allá, allá, y lo va pidiendo muerte y uno experimenta, así como si a uno le tiraran un balde de agua fría cuando estaba totalmente caliente, uno siente la liberación, la paz, cómo el yo se le desmonta, cómo ya uno no está sometido por ese defecto psicológico. Eso se hace a eso de pedirlo de instante en instante, la muerte al yo, se le llama muerte en marcha, pero también está la meditación reflexiva, que es llevar a la meditación las escenas en que ese defecto ya se manifestó en el pasado, para ver en meditación ahí el accionar del yo. Uno se divide entre observador y observado,
ve los detalles del yo manifestándose, ahí va pidiendo a la Madre Divina que elimine cada detallito que se manifestó allí. Y ahí uno también va avanzando en la eliminación de ese defecto. Nando Lobo nos da las buenas noches desde Tafí Viejo, Tucumán, Argentina. Bueno, un gran saludo hasta allá. Vladimir dice, ¿cómo se controla la energía sexual? Bueno, ¿qué es lo que nos descontrola la energía sexual? Pues es la lujuria. Tenemos muchos detalles de lujuria en nuestro interior. A nivel de lo que es el instinto, tenemos muchísima lujuria instintiva que nos meten en estados de tensión, que nos hace sentir esta sensación, que nos hace sentir esa ansiedad. A nivel emocional tenemos muchísima lujuria que nos hace sentir este enamoramiento, este apasionamiento, este deseo, estas ganas. A nivel de lo que es la mente, tenemos muchísima lujuria, muchísimo morbo, muchísima lascivia en esa mente. Entonces, por eso es que esa energía sexual está todo el rato alborotada. En el mundo astral ve uno ese mar con esas olas así desbordándose y chocando. Esa es nuestra lujuria alborotada, que tiene esa energía sexual, que son esas aguas internas, pues ahí todo loco es. Entonces, cuando uno se pone a trabajar con la muerte psicológica en la eliminación de esa lujuria, pues uno va controlando esa energía, esas aguas se van calmando. Entonces el trabajo está en la muerte. Silvina Díaz nos da las buenas noches desde Argentina y nos pregunta, ¿es el desdoblamiento mental se hace despierto o dormido? Pregunto porque a mí me pasa que a veces mi mente se va lejos, como los viajes astrales, pero despierta y vuelvo y es como quedaría en automático mi cuerpo estando despierta. No, totalmente opuesto, no tiene nada que ver a lo que nos estás comentando. El desdoblamiento mental se hace estando el cuerpo físico dormido. Cuando el cuerpo físico se duerme, tenemos la oportunidad de desdoblarnos conscientemente al plano astral, o lo que le llaman el mundo de los sueños, y ya estando conscientes en el plano astral, el cuerpo físico dormido, entonces ahí hacemos el salto al plano mental. Cuerpo astral, salid de mí, nos quitamos ese cuerpo astral de encima, así sacudiéndonos y quedamos desdoblados en el mundo mental. Eso que te pasa, que te vas lejos en la mente y que quedas así como el cuerpo queda en automático, realmente es más bien un proceso de enajenamiento mental, en el que digamos que te lleva a un yo, te saca del aquí y el ahora, te lleva a otro momento mental y ahí te pierdes y tal. El cuerpo físico se queda ahí como en automático. Pero realmente eso no es un estado positivo porque estás perdiendo el estado de conciencia. La conciencia se manifiesta en el aquí y el ahora, en ese estado de presencia, de recuerdo de sí. Estar conscientes es estar en un estado pleno de lucidez. Cuando uno se va así lejos, se lo llevó un defecto psicológico, porque los yoes, ese es su trabajo, sacarnos del instante, sacarnos del aquí y el ahora, llevarnos lejos. ¿Para qué? Para que la máquina pues quede, digámosle que desatendida, para que nadie la esté velando, para que no haya una conciencia ahí velando la máquina y ellos se puedan alimentar de nuestra energía a sus anchas. Por eso debemos estar todo el tiempo en un estado de recuerdo de sí, en ese estado de alerta, para poder estar conscientes de esos defectos psicológicos que nos quieren sacar, pedirle muerte y mantenernos en ese estado de conciencia. Wilfredo dice, esta es la respuesta, el que da amor come de sus frutos. Ah, bueno. Alirio nos saluda desde Bucaramanga, Colombia. Bueno, Alirio, un saludo hasta allá. Wilfredo nos dice, porque todo está hecho de palabras. Bueno, realmente, Wilfredo, las palabras son energía pura, es la energía del Espíritu Santo que se proyecta a través del verbo. Nosotros debemos de darle valor a la palabra. No se lo damos, dejamos que nuestros defectos psicológicos tomen posesión de nuestro verbo y hagan ese terrible uso de esa capacidad creadora que tenemos en el verbo. Nosotros cuando hablamos realmente estamos decretando, nuestra realidad se forja a raíz de lo que nosotros expresamos. Y recordemos que empieza el proceso de creación en la mente,
y nosotros lo llevamos al verbo y ahí ya estamos creando nuestra realidad. Si nosotros nos la pasamos criticando o nos la pasamos quejando o nos la pasamos en estados de autoconsideración, de lástima de sí, que yo no tengo suerte, que a mí sí me va mal, que mira fulano, qué tal, nosotros estamos rodeándonos de negatividad, eso es lo que estamos creando en nuestro entorno. Si nosotros, por el contrario, estamos eliminando esos defectos psicológicos para que sea la conciencia la que se manifieste a través de nuestro verbo, pues entonces serán estados de conciencia lo que vamos a estar pues nosotros manifestando. Tenemos que saber también pues que nuestra psicología es dual, que tenemos defectos malos, a los que le llamamos malos, y defectos a los que le llamamos buenos. Entonces muchas veces también, ya sabiendo del poder del verbo, entonces decimos, bueno, pues yo voy a usar eso, dicen nuestros yoes buenos, a mi favor. Entonces yo voy a empezar a decretar abundancia, yo voy a empezar a decretar amor, yo voy a empezar a decretar no sé qué tantas cosas, y uno empieza a usar ese poder del verbo para los intereses y deseos de esos yoes, de efectos psicológicos buenos, entre comillas, que uno tiene dentro, y ahí cae hasta en errores de magia negra, porque igual estamos alimentando defectos. Ahí detrás de esa abundancia y no sé, prosperidad, están nuestros yoes de la codicia. Muchas veces detrás de esos yoes hay del amor, por ejemplo, para traer una buena pareja, para que si yo que están nuestros yoes de lujuria, nuestros yoes del prototipo y tal. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca? Es morir a todo el defecto que se manifieste, para que la conciencia de forma espontánea nos guíe, nos dé la luz. Entonces, la conciencia sí nos va a guiar por el buen camino, siempre, ¿verdad? Pero para eso hay que estar vaciando esa mente, silencio interior. Todo el que hable se muere, para que entonces sea la conciencia la que dirija nuestras acciones, nuestras palabras y por ende nuestra vida. Tatiana Mengoa por aquí nos comenta, si logramos eliminar un detalle que comparten varios defectos, ¿se elimina de todos esos defectos? Bueno, vamos a aclarar ese punto, Tatiana. Lo que comparten los defectos en detalles, pues obviamente más que todo son similitudes, pero sí hay una relación. Por ejemplo, tú te pones a trabajar tu yo de la ansiedad. Y tú cuando trabajes el yo de la ansiedad, que es un detalle de muchos yoes, tú al ir trabajándole vas a ver esos ramales, esas similitudes. Al ir estudiando, al ir llevando la ansiedad a la meditación reflexiva, al ir viéndola en acción en tu diario vivir, vas a ver que esa ansiedad se manifiesta cuando estás enamorada, vas a ver que se manifiesta cuando tienes que esperar, con la impaciencia, vas a ver que se manifiesta en tal, y tú vas a estar ahí pidiendo muerte. Por lo tanto, tú le estás quitando efectivamente ansiedad a todos los defectos. Estás quitando ansiedad a la masturbación, aquí estás quitando al miedo, estás quitando a la lujuria, la estás quitando. Entonces, efectivamente, tú lo vas a ver como un resultado de ese trabajo de la ansiedad en cada manifestación de tus yoes a lo largo del día y en lo largo de tu diario vivir. Pero no es como que tú vas yo voy a trabajar la ansiedad y la voy a trabajar solamente en relación al miedo y ya mágicamente se me va a quitar la ansiedad de la lujuria. No, porque es que tú vas a ver que la conciencia es increíble. Nosotros tenemos una capacidad mental muy limitada, pero uno se pone a meditar, uno entra en estado de silencio interior y se pone en estado de meditación a mirar un defecto psicológico y eso te llegan los recuerdos, las escenas, la Madre Divina te empieza a enviar esos recuerdos de cómo se manifestó allí, cómo se manifestó allá, y ahí tú le vas pidiendo muerte. Incluso al ir trabajando ese defecto, al ir sacándole como sabiduría, luz, tú lo ves con más claridad durante el día a día y en marcha le vas pidiendo muerte. Entonces ahí tú vas viendo el resultado. Aliria por aquí nos dice, los defectos más fuertes son aquellos de la vista, desde el punto de vista de la lujuria. Es el que inicia en los otros centros. Gracias. Alirio, todo depende de la psicología de cada cual, porque para algunas personas la vista en torno a lo que es la parte sexual, pues obviamente va a ser como su
su talón de Aquiles, su obstáculo. Ay, es que escribió tal cosa, se me activa, como digo yo a veces, se me sale la diablera. Entonces se me activan los yoes, se me activa el centro sexual, empiezo a sentir esto y aquello. Pero hay otras personas, por ejemplo, que la lujuria lo coja más desde la emoción. Entonces, ay, es que cuando yo escucho tal canción, entonces, y entra por el oído. Y entonces, ay, que yo escucho tal canción, y entonces yo empiezo a sentir, o que me hablan tal cosa, o que recuerdo, y entonces siento, y entonces ahí es donde se va la lujuria. Otras personas puede ser a través del tacto, es que cuando yo siento que me roza, y entonces todo depende de la lujuria, pero ciertamente como la parte sexual está conectado el cerebro motor instintivo sexual, pues lo que es la vista, lo que es el tacto y lo que es el gusto suelen ser, digamos que los aspectos más fuertes para activar la lujuria. Juan Carlos Suárez por aquí nos da las gracias y pregunta, la autoobservación, me imagino para matar los defectos, ¿se puede hacer varias veces despierto o es solo en meditación? No, la autoobservación se hace de instante en instante. Es que de momento en momento, ahora mismo y entre cada actividad que tú vayas a hacer, el estado natural de tu conciencia es estar en plena autoobservación. Es estar todo el tiempo siendo consciente de tu mundo interior. Yo estoy aquí, por ejemplo, dando esta conferencia, expresando esta técnica del desdoblamiento mental, pero el hecho de que yo esté concentrada en esta conferencia no implica que yo no esté en estado de autoobservación. Incluso una verdadera concentración necesita o requiere que haya una concentración interior. Yo debo estar aquí ahora, presente, consciente de mí misma, de lo que se está manifestando dentro de mí, para poder estar concentrada aquí y ahora. Si no, o sea, estaría totalmente absorta en algo y no estaría consciente de lo que estoy diciendo, no estaría realmente consciente de lo que está pasando en mi interior. Por ejemplo, pongamos el caso de que alguno de ustedes me ofenda en un comentario, me diga, no, porque tú, aquello, que lo otro. Si yo no estoy en autoobservación y no alcanzo a ver entonces esos defectos que de repente se me manifiestan y me hace sentir esta incomodidad o este desagrado, si el orgullo se manifiesta y me quiere llevar a contestar, a herir, etcétera, etcétera, a defenderme y todo lo demás, entonces, ¿qué estoy? Estoy desconcentrada, el yo me saca y ya yo estoy reaccionando y ya los defectos me están manipulando. Sin embargo, si estoy realmente concentrada aquí en recuerdo de sí y pasa una situación, pongámosle así, entonces yo podría estar ahí mismo pidiendo muerte y me mantengo aquí ahora y la conciencia se puede manifestar y podría pues estar dando esta enseñanza. Entonces, ese estado de autoobservación es un estado que hay que mantenerlo durante todo el día. Todo, desde que abrimos los ojos, o sea, ojalá estemos en ese estado de autoobservación para poder identificar los distintos yoes que se quieren empezar a manifestar en la máquina y estarle pidiendo muerte. Obviamente, en la meditación, pues también, el estado de autoobservación es lo que nos va a permitir encontrar esos detalles. ¿Qué pasa? Cuando uno está en meditación, como uno está como que plenamente solo concentrado en esa actividad, en esa escena, uno está meditando, en ese estado de meditación, nos resulta más sencillo, pues ver más defectos, porque estamos como que ahí solamente dedicados a eso. Pero nosotros debemos estar trabajando para ir desarrollando ese sentido de la autoobservación, cuestión de que de instante en instante podemos cada vez hacernos conscientes de más detalles de los defectos psicológicos. Eso es lo que es realmente abrir el tercer ojo. A veces la gente cree que abrir el tercer ojo es, que la clarividencia, hay que ver más allá de lo evidente, pero el tercer ojo es realmente el sentido de autoobservación. Solamente cuando uno puede ver claro hacia adentro, entonces uno puede empezar a ver claro hacia afuera. Si nosotros desarrolláramos que con mantras, que con no sé qué, una clarividencia hacia afuera, sería una clarividencia totalmente subjetiva, movida o digámosle que vista no claramente, sino que a través del cristal psicológico del yo que en cuestión se esté manifestando en mí. Entonces no sería una clarividencia real. Por eso es que aquí hablamos de que empecemos a conocernos a nosotros mismos para que podamos conocer al universo.
Cuando empezamos a mirar claro hacia adentro, a desatrofiar ese sentido de la autoobservación, vernos tal cual somos, comprender nuestros yoes, eliminarlos, entonces uno va a poder empezar a ver objetivamente hacia afuera. Wilfredo por aquí nos felicita, gracias Wilfredo. Marcelo nos saluda por aquí. Otoniel nos saluda, dice bendiciones para ti, mi amiga, me gustan tus consejos. Desde que era un adolescente comencé a masturbarme descontroladamente. Ahora lo hago con más moderación, pero prometo seguir luchando hasta vencerlo. Bueno, Otoniel, muchísimas gracias por estar aquí, por tu comentario. Mucha fuerza, Otoniel. A veces los defectos psicológicos los tenemos como que alimentados muchísimos, a veces los traemos hasta bastante alimentados de existencias pasadas y a veces resultan abrumadores. Pero apelar a esa fuerza interior que tenemos, y que es nuestro ser, nuestro Padre interior, nuestra Madre Divina, nos puede ir permitiendo, ir liberándonos, porque eso es una esclavitud, se convierte en un vicio, nos somete la voluntad. En la conferencia número 13, que ya pronto la vamos a estar viendo, que hablamos de las leyes de karma y dharma, pues vamos a estar aprendiendo sobre lo que es la negociación en cruz, que es negociar con la ley divina, con los señores de la ley divina. Entonces, cuando uno tiene un defecto así, que es muy fuerte, que uno siente que le somete la voluntad, es muy recomendable que uno se haga esa práctica de negocios con la ley y que uno le pida a la ley divina que le encarcele ese defecto psicológico. A cambio de uno se compromete pues a trabajar ese defecto con disciplina, en meditación, tantas horas al día, y también se compromete a hacer trabajos de sacrificio por la humanidad para ayudar a otras personas a que reciban este conocimiento, para que también puedan salir de la esclavitud en la que se encuentran. Cuando uno hace esa práctica, que la ley divina pues aprueba ese negocio que uno le propuso, esa petición, pues entonces la ley divina internamente encierra ese defecto y uno experimenta como uno se libera, como uno ya no siente la presión del defecto a nivel instintivo, a nivel emocional, a nivel mental, sino que literalmente uno experimenta que el defecto lo encerraron. Eso no quiere decir que ya te libraste del defecto, no, eso fue un favor que te hizo la ley divina porque te comprometiste. Entonces, mientras tanto que tú vas haciendo, vas trabajando el defecto en meditación reflexiva, los pocos detalles que se manifiesten en el diario vivir lo vas eliminando y haces ese trabajo de sacrificio por la humanidad. Y no fallas en esa disciplina de muerte, estudias todas esas escenas en las que ese defecto te llevaba a cometer el error de, pues, masturbarte, sacarle energía, y tú vas experimentando cómo te vas liberando. Poquito a poco te van soltando del defecto, detalles, 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 hasta que tú llegas y lo dominas por completo, lo eliminas. Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los defectos de la fornicación son muy delicados y hay que irles con todas desde el principio. Si tú no paras de masturbarte, por ejemplo, de perder la energía, cada vez que tú cometes el acto y viertes tu energía sexual y caes en el error de la masturbación, tus defectos psicológicos se alimentan, se reviven. Entonces, si tú estás por un lado trabajando, pidiendo muerte a tales detalles, pero sigues fornicando, sigues expulsando, no vas a ver realmente avances. Porque por un lado los están matando, por otro lado los estás reviviendo. Por eso te recomiendo muchísimo la práctica de negocio en cruz, para que abandones la práctica, le quites las obras al yo y entonces ahí ya puedas empezar a ver serios avances en la muerte de ese defecto. Marce por aquí nos comenta, me cuesta, pero a la vez es interesante, la muerte de instante en instante, porque se alimenta de a poco, es como un ejercicio de un gimnasio, pero en la mente de a poco toma fuerza, se incorporan progresos de a poco, es todo mente, me doy cuenta, en la lujuria. Pues sí, claro, ese proceso de ir desarrollando la fuerza y el centro de gravedad en la muerte en marcha es algo que se va dando gradualmente. Nosotros tenemos el sentido de la autoobservación bastante atrofiado y a veces queremos morir en marcha, pero
no vemos más que unos poquitos detalles, pero cuando uno hace el esfuerzo y le pone la disciplina y realmente se pone ahí a morir a esos poquitos que uno va viendo, pues de lo poquito va saliendo lo mucho. Y cada día hasta que llega un punto en que uno dice, ay Dios mío, yo no sabía que tenía tantos defectos psicológicos, porque en una sola reacción, en una sola circunstancia, alcanza a ver uno esa diablera que se le está saliendo a uno a nivel instintivo, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel motriz, etcétera, y ahí es que el trabajo se va poniendo interesante, pues entonces toca porque si uno ve, tiene que morir. El que tiene vista tiene que tener muerte, porque se va poniendo cada vez más interesante el tema de la muerte psicológica, así es. Tatiana por aquí nos da las gracias. Gracias a ti, Tatiana. Déjenme verificar por aquí si tenemos alguna otra pregunta antes de cerrar con la conferencia del día de hoy. Vamos a ver por aquí si tenemos alguna otra preguntita. Bueno, a ver, no, creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Invitados para la conferencia de fase B de la próxima semana, el equilibrio de los centros, la fabricación de los mercurios. Mañana, invitados para la reunión de fogueos. El jueves, la fase A y el sábado también. Y el domingo, pues les reitero la invitación que les hice al inicio para un estudio que vamos a hacer sobre el verdadero significado de la Navidad, que lo vamos a estar estudiando el próximo domingo. Bueno, por aquí contesto la última pregunta, que es de Leticia, y dice, cuando caemos en... Saludos cordiales, cuando caemos en fornicación. ¿Cuándo caemos en fornicación? ¿Por cambiar pareja o por tener una pareja estable sin matrimonio? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Leticia. Es un término, el término fornicación es un término que todo el tiempo andamos aquí buscando aclarar. Hay mucha confusión en torno a lo que es la fornicación. Se suele confundir, como lo explicas ahí, con el adulterio, que es el cambio de pareja o el tener relaciones sexuales con otra persona que no es la pareja que uno tiene. Entonces, eso suele creerse que es la fornicación, pero no, eso es el adulterio, también conocido como infidelidad. O también se cree que la fornicación es tener sexo con una persona fuera del matrimonio. Y tampoco es así. Realmente la fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo. Se fornica cuando se llega al punto del orgasmo y la eyaculación. Cuando se saca esa valiosa energía sexual que tenemos adentro, a eso es lo que se le llama la fornicación. Entonces, lo opuesto a la fornicación es la castidad. Es cuando uno aprende a practicar el sexo con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, sin nunca jamás derramar esa energía. La pareja se conecta sexualmente, pero transmutan su energía sexual, se la hacen ascender por la columna vertebral hasta la glándula pineal, la glándula pituitaria. Eso es lo que se llama el suprasexo, que aprendemos en la conferencia número 1 y que en la conferencia número 10, el próximo sábado, la vamos a estar también estudiando, esa práctica del suprasexo. La castidad no tiene nada que ver con el celibato, con no tener pareja o con no tener sexo, es aprender a guardar la energía creadora sexual y aprender a llenarnos de esa energía. Entonces, fornicación es expulsar la energía sexual en la práctica de sexo, llegando al orgasmo y la eyaculación. Fornicación es la masturbación, que también nos lleva a ese punto del orgasmo y la eyaculación, a perder la energía. Y cuando se pierde también la energía sexual a través de lo que son las poluciones nocturnas, que es cuando uno está soñando, tiene un sueño húmedo y llega a la pérdida de la energía. Entonces, eso es la fornicación. Y bueno, Silvia por aquí nos da las gracias, dice que le ayudó muchísimo. Bueno, qué bueno, Silvina, perdón. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta la próxima.